buenas tardes, licenciado. Me da mucho gusto saludarle. Soy el maestro Marcos Marcelino Ruiz Molina, titular de esta materia de Derecho Procesal Constitucional. Y el día de hoy vamos a iniciar precisamente en lo relativo a nuestra asignatura, hablando del Derecho Constitucional. Y el Derecho Procesal Constitucional es la rama del derecho que regula precisamente los procedimientos jurisdiccionales destinados a proteger la Constitución y los derechos fundamentales, garantizando la eficacia de la normativa constitucional. En otras palabras, se ocupa de los procesos legales que se utilizan para asegurar que la Constitución sea respetada y aplicada, especialmente cuando hay conflictos entre la autoridad y disposiciones constitucionales. En la parte de analogía, que es muy importante, licenciado, la analogía constitucional se refiere al método de interpretación jurídica donde una norma constitucional o incluso una ley que regula la Constitución se aplica en casos no previstos explícitamente, pero que son esencialmente similares a aquellos regulados. Este método busca garantizar que la Constitución, como norma suprema, sea aplicable en una variedad de situaciones, incluso si no están específicamente mencionadas en su texto. Cuando hablamos de justicia constitucional, se refiere al conjunto de mecanismos, procedimientos y órganos jurisdiccionales encargados de garantizar, ¿sí?, de garantizar la supremacía, en este caso, de leyes y actos del Estado que sean en esta parte ajustados a ella. En otras palabras, es la protección y control de la constitucionalidad implementado por los jueces y los tribunales. En resumen, la justicia constitucional es un pilar fundamental del Estado de Derecho que garantiza la protección de la Constitución y los derechos fundamentales mediante el control judicial de la constitucionalidad de las leyes y actos del Estado. La Constitución, por el Ministerio Público está facultado en materia de investigación. Artículo 17 constitucional. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma sin ejercer violencia para reclamar su derecho. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder un plazo de 72 horas. A partir de que se inicie, sean puestos a su disposición un proceso en que se exprese el delito y que se impute el acusado, el lugar, tiempo y circunstancias que ejercieron, los datos que establezcan que se ha cometido y el hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad que el indiciado cometió la participación de él. Ahora, en la parte que tenemos en la jurisdicción constitucional, la jurisdicción constitucional es el sistema de control constitucional de las leyes y actos de autoridad que se realicen para verificar que se ajusten la Constitución, es decir, es la capacidad de los tribunales para declarar inconstitucionales las leyes o actos que contravengan a contradigan a la Constitución, garantizando la supremacía. La jurisdicción constitucional es fundamental para el Estado de Derecho, ya que garantiza las leyes y actos de autoridad que se someten a la Constitución, los derechos fundamentales. El artículo 94 de la Constitución establece que se deposita el poder judicial en la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en plenos regionales, tribunales colegiados de circuito, tribunales de apelación y en juzgados de distrito. El artículo 99, el Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción 2 del 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá en términos de señalado la ley de los reglamentos que se establecen. Luego tenemos la parte de control constitucional y recordemos muy bien, licenciados, que cuando estamos hablando de control constitucional, que es un mecanismo que verifica la conformidad de las normas y actos de las autoridades de la Constitución, asegurando, ¿sí?, la supremacía constitucional. En México este control se realiza principalmente a través de la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucionalidad, mecanismos que permiten impugnar leyes y actos de autoridad que se consideren contrarios a la Constitución. El artículo 133 de la Constitución habla de las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén acuerdos con las mismas.
que se celebren por el Senado de la República serán ley suprema en toda la federación. Asimismo, también tenemos el derecho procesal constitucional, y el derecho procesal constitucional es la rama del derecho público que se encarga de regular los procesos judiciales destinados a proteger y garantizar la constitucionalidad de los actos de autoridad, así como la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Su objetivo es asegurar la efectividad de la Constitución, proporcionando mecanismos procesales para resolver los conflictos y proteger los derechos constitucionales. Bueno, en este apartado también tenemos, ¿sí? Este material que nos va a ayudar muchísimo, ¿sí? Que es el derecho constitucional, derecho, la teoría en esta parte. El derecho constitucional se enfoca en los principios fundamentales, ¿sí? Fundamentales que nosotros, que rigen al gobierno y las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, mientras que el derecho procesal constitucional establece procedimientos y mecanismos para garantizar la protección en este, en este caso, la protección de los derechos. Ahora bien, en este sentido también tenemos que la teoría general del proceso proporciona el marco teórico para entender los procesos judiciales y en general incluyendo el proceso constitucional. El derecho procesal constitucional, como habíamos dicho, es el conjunto de normas que regulan los procedimientos para la defensa y protección de la Constitución y los derechos fundamentales. En cambio, el derecho constitucional solo establece los principios, normas y estructuras del gobierno, define los límites del poder estatal y protege los derechos fundamentales de los ciudadanos. En cambio, si vemos en el procesal constitucional, ya hay procedimiento para la defensa, ¿sí? La protección de la Constitución y estos derechos fundamentales. ¿Cuál es el objeto de estudio? El objeto de estudio del derecho constitucional examina la estructura del Estado, la división de los poderes, el derecho de los ciudadanos y mecanismos para proteger la Constitución. En cambio, el objeto del procesal constitucional es estudiar los medios procesales para asegurar la vigencia de la Constitución. Esto es muy importante, licenciado. La vigencia de la Constitución, como el juicio de amparo, las controversias constitucionales y otros mecanismos que nos pueden realmente ayudar, ¿sí? Como el control constitucional. ¿Cuál es la importancia? La importancia del derecho constitucional, que es la base del ordenamiento jurídico que garantiza la protección de los derechos fundamentales y establece el marco para la convivencia social y política. En cambio, el derecho procesal constitucional permite la efectiva protección de los derechos constitucionales cuando son violados o amenazados, o garantizan la justicia constitucional. Y luego, en la parte que tenemos del derecho procesal constitucional, que se considera una disciplina autónoma, porque se preocupa por el control del poder, ¿sí? Se preocupa por esta parte del control del poder del Estado y la protección de los derechos fundamentales. Se enfoca en la defensa de la Constitución a través de mecanismos judiciales. En este sentido, tenemos también que el derecho procesal constitucional, otra definición, es esta rama que regula los procesos judiciales destinados a proteger la Constitución y los derechos, ¿sí? Cuál es el objetivo y demás, y cuál va a ser la relación que vamos a tener entre ambas disciplinas. El derecho procesal constitucional se basa en los principios generales de la teoría general del proceso, pero se enfoca en la protección de la Constitución y los derechos fundamentales. Ambas disciplinas son importantes para la garantía de los derechos de los ciudadanos y el funcionamiento del derecho del Estado. Ambas disciplinas complementan y se entrecruzan para la protección de la Constitución y los derechos fundamentales que se requieren tanto para la existencia de los mecanismos procesales como para la regulación de los procesos constitucionales. En resumen, ¿sí? La teoría general del proceso proporciona la base para comprensión de todos los procesos judiciales, mientras que el derecho procesal constitucional se especializa en estos procesos para proteger la Constitución y los derechos constitucionales. Esta es la parte que queríamos hacer mención, licenciado,
porque es muy importante en esta primera unidad conocer, hacer la diferenciación entre que nuestra materia es realmente destinada a proteger esta Constitución y proteger también estos derechos constitucionales. Es por eso que me permito que podamos vernos en la siguiente videosesión para continuar con este cúmulo de conocimientos de aprendizaje acerca de nuestra asignatura, esperando tener diversidad de dudas y demás. Por ahí se mandaron unas videocápsulas de complemento de nuestra asignatura, material de apoyo y demás, y cualquier cosa, voy a quedar a sus apreciables órdenes. Cuídense mucho y Dios me lo bendiga. Hasta luego. Adiós.